Bien, buenas. En este video vamos a hablar de problemas con valores iniciales. Entonces tenemos acá, en este slide, tenemos en términos general lo que es un problema con valores iniciales. En sí, un problema con valores iniciales es lo que es una ecuación diferencial con unas condiciones iniciales. Esta ecuación diferencial que tenemos acá es de orden n. Esto está en forma normal, como ya habíamos hablado, una ecuación diferencial de orden n en forma normal, y estas que aparecen aquí abajo son las condiciones iniciales. Entonces, repito, una ecuación diferencial junto con unas condiciones iniciales le vamos a llamar un PVI, problema de valores iniciales. ¿Ok? Note que esto me dice también que si la ecuación diferencial es de orden 1, usted va a tener una condición inicial. Si es de orden 2, va a tener dos condiciones iniciales. Si es de orden 3, tres condiciones iniciales y así sucesivamente. Porque en este caso esta ecuación diferencial es de orden n y tenemos n condiciones iniciales. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de un PVI de primer orden. Tenemos una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden en forma normal. Y esta es la condición inicial. Aquí es importante identificar qué significa esto de la condición inicial. ¿Qué podemos sacar de esa condición inicial? Pues aquí lo que me está diciendo es que la x va a valer x sub 0 y la y va a valer y sub 0. De manera que aquí se nos forman las coordenadas de un punto que sería x0 y y0. Cuando resolvemos esta ecuación diferencial, como ya dijimos, vamos a encontrar una familia de soluciones. En este caso, esa familia va a ser uniparamétrica. ¿Por qué? Porque es de orden 1. Es una familia uniparamétrica. Entonces, gráficamente eso se puede ver de esta manera. Tenemos un intervalo i, y sobre ese intervalo i vamos a tener una familia, vamos a tener familias. Por ejemplo, esta es una curva solución, podemos tener esta otra curva solución, podemos tener esta otra curva solución, esta otra curva. Sobre ese intervalo, como dije, es una familia. Ahora, ¿cómo escoger o cuál de todas esas curvas es la que vamos a escoger como solución? Pues en realidad aquí la condición inicial es la que habla, la que dice, si de todas estas curvas usted va a escoger la que pase por el punto x sub 0, y sub 0. Esa va a ser la solución del problema de valores iniciales. ¿Por qué? Porque la curva satisface la ecuación diferencial y además pasa por el punto x0 y y0. Ahora vamos a ver acá un ejemplo de lo que es un PVI de segundo orden. Teniendo en cuenta la misma idea, pues esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden en forma normal. Entonces, al ser de segundo orden me dan dos condiciones iniciales. Ya como dijimos anteriormente, esto lo que significa es el punto x0 y y0. Y del curso de cálculo sabemos que la derivada lo que significa es la pendiente de la recta tangente. Y en este caso la pendiente de la recta tangente debe ser y1. Geométricamente esto se puede ver de la siguiente manera. Que tenemos, como anteriormente habíamos dicho, un intervalo i aquí mi intervalo i. Y sobre ese intervalo i vamos a tener nuevamente una familia de soluciones. Podría ser, voy a tirar una curva aquí así, voy a dibujar otra curva aquí así, otra curva por acá y vamos a tirar esta roja aquí. De todas, entonces cuando resolvamos este PVI de segundo orden, lo que estamos buscando es
la que pase por el punto x0 y y0, voy a suponer que aquí está el punto x0 y y0, pero por aquí es posible que pase otra familia, otra curva. Pero de todas esas voy a escoger además que deba tener pendiente, la pendiente en este punto x0 y y0 sea y1. Esa es la pendiente de esa recta. ¿Ok? Y entonces eso es lo que significa un PBI de segundo orden. Una curva que satisfaga la ecuación diferencial, esta parte de aquí que pase por el punto x0 y y0 y además tenga pendiente y1. Vamos a ver unos ejemplos acá. Este ejemplo que me dice, que resuelva el PBI. Entonces tenemos que esta es la ecuación diferencial ordinaria de primer orden en forma normal. La forma normal. Entonces el objetivo nuestro es encontrar una función que satisfaga esto y que satisfaga esta condición inicial. Ahora, la ecuación diferencial es una ecuación trivial porque aquí me dice, debo buscar una y que cuando yo la derive me dé ella misma. Y sabemos de cálculo 2 que esa función debe ser de la forma exponencial. Cuando usted deriva una exponencial, la derivada me da lo mismo. Pero recuerde también que cuando usted resuelve una ecuación diferencial, obtiene una familia. ¿Y cómo yo hago para que esto sea una familia? Pues agrego un parámetro. Y esta función verificamos que satisface la ecuación diferencial. Cuando yo derivo esto, la derivada de una constante por una función, la constante se queda. Y la derivada de exponencial a la x es exponencial a la x. De modo que aquí que tenemos, hemos llegado a que la derivada es igual a la misma función, esto que está aquí. Es decir, se cumple la ecuación diferencial. Además de eso, debemos verificar que de toda esa familia voy a escoger la que pase por el punto, aquí la x es 0, la y es 3, o sea que debe pasar por el punto 0,3. Entonces, sustituyendo la x por 0 y la y por 3 en esta ecuación, vamos a obtener que 3 es igual a c e a la 0. Y como sabemos que e a la 0 es 1, tenemos que el valor de c es 3. Una vez encontrado el c, sustituimos en mi familia y ya no va a quedar una familia porque estoy escogiendo la función que satisface la ecuación diferencial y que también satisface la condición inicial. Esta sería la solución del problema de valores iniciales. Y esto que está acá, para clarificar un poco, esta es familia. Cuando yo resuelvo la ecuación diferencial, obtengo familia de soluciones de la ecuación diferencial. ¿Ok? Veamos un segundo ejemplo. En este ejemplo me piden encontrar el intervalo i de definición. Intervalo i de definición, recuerde que cuando hablamos de solución de una ecuación diferencial es una función que debe estar definida. Una función que debe estar definida en un intervalo i. La solución debe estar definida. Por lo tanto, aquí lo que debo hacer es buscar la solución de este PBI y después mirar para qué valores esa solución está definida. Entonces usamos el hecho de que el problema me dice que esta función y igual a 1 sobre x a la 2 es una familia uniparamétrica de soluciones de la ecuación diferencial. O sea, ya nos está dando la solución de la ecuación diferencial, es esta familia que está aquí. Simplemente falta usar la condición inicial. La condición inicial nos va a ayudar a encontrar la constante c. Siempre las condiciones iniciales nos ayudan a buscar constantes. En este caso, como habíamos dicho anteriormente, la x vale 0, la y debe valer menos 1. Haciendo esa sustitución en la función, vamos a obtener que menos 1 es igual a 1 sobre 0 al cuadrado más c. De esa manera sale que c es igual a menos 1.
sustituyendo el valor de c igual a menos 1 aquí en la función, vamos a obtener que y es igual a 1 sobre x a la 2 menos 1. Esta función, vista como precálculo 1, es una función racional, y las funciones racionales van a estar definidas, tengo que chequear esto, cuando el denominador no sea 0. Pero allá lo que hacíamos era igualar a 0, y de aquí despejando vamos a obtener que x es igual a más menos 1. De manera que el dominio, pensándolo como en precálculo 1, el dominio de la función va a ser desde menos infinito hasta menos 1, unión, menos 1, 1, unión, 1, infinito. Ahora, de todos esos intervalos es importante, debemos escoger el que contenga x igual a 0, porque x igual a 0 es la condición inicial del punto. Entonces el 0 no está aquí y el 0 no está aquí, por lo tanto nuestra respuesta es que el intervalo de definición va a ser de menos 1 a 1. Esta es la respuesta a nuestro problema. Veamos un ejemplo 3, que este ejemplo 3 es parecido al ejemplo 1. Dice resolver el PBI de segundo orden. Y dice que use el hecho que esto es una familia de soluciones biparamétricas. Yo no voy a trabajar este ejercicio, lo voy a esbozar básicamente. Al ser una familia de soluciones ya resolvimos esta ecuación diferencial. Es como si hubiésemos resuelto la ecuación diferencial. Ahora lo que falta es usar las condiciones iniciales. Esta condición inicial se puede aplicar a esta función, ¿ya? En este caso lo que hay que hacer es sustituir el valor de t por pi medio, y la x se sustituye por menos 2. De esa manera debe encontrar alguna constante. Ahora, para usar esta condición inicial, aquí aparece derivada de x, es decir, usted tiene que derivar su función, la derivada de la función esta que está aquí, tiene que derivarla. Y una vez usted derive eso, va a sustituir la t por pi medio, y la x' la va a sustituir por 1. Y de esa manera debe encontrar la otra constante. Al encontrar las constantes C1 y C2, C1 la conocemos, C2 la conocemos, la sustituimos aquí y obtenemos entonces la solución del problema de valores iniciales, que es lo que me están pidiendo. Tenemos un ejemplo 4. En ese ejemplo 4 dice compruebe que las funciones y igual 0 y y igual a un 16avo x a la 4 satisfacen el PBI. Esto quiere decir, esta forma de expresarlo así, satisface, quiere decir que estas funciones son soluciones de la ecuación diferencial y además cumplen con la condición inicial. ¿Okay? Para y igual 0 es fácilmente, porque si yo coloco y igual 0 aquí, la derivada de 0 es 0. Si yo coloco la y igual 0 aquí, 0 a la 1 medio por x, eso es 0, 0 es igual a 0, la cumple. Y si sustituyo aquí la x que no aparece por 0, me va a dar que y es 0. Así que esta trivialmente es solución. Y esta de acá, pues básicamente lo que hay que hacer es derivar esta función para el lado izquierdo, para obtener este lado izquierdo. Y para el lado derecho debo sacar raíz cuadrada de esta función y multiplicarla por x. Y verifique también que cuando la x es 0, un 16avo por 0 a la 4, eso me da 0. Así que se cumple la condición inicial. O sea, esta parte es fácil verificarla. Pero en sí, el ejemplo lo que nos enseña es que un PBI puede tener varias soluciones. ¿Ok? Ahora la pregunta que surge es un problema de valores iniciales. ¿Cuándo un problema de valores iniciales de primer orden, cuándo tendrá solución? Y en caso de que tenga solución, la pregunta es, ¿esa solución será única? Es decir, lo que tenemos es este cuestionamiento que está aquí. ¿Cuándo existe una solución de un PBI? Y si esa solución existe, ¿será única? Quien nos ayuda a resolver esa situación es este teorema, y este teorema se llama teorema de existencia y unicidad para un PBI. Note que este
ecuación diferencial de primer orden en forma normal. Lo que quede a la derecha lo vamos a bautizar como f de xy, y esta es la condición inicial. Aquí la x vale x sub 0. ¿Ok? Entonces este teorema lo que me dice es que para que exista una solución de ese PBI, y esa solución sea única, ¿qué debe cumplirse? Pues que la función sea continua y además la derivada parcial de esa función con respecto a la variable dependiente, que es la de arriba, la variable dependiente, esa derivada parcial también debe ser continua. De esa manera garantizamos que va a existir un intervalo alrededor de nuestro x, que es x sub 0, donde hay una función única y además esa función es solución del PBI. Repito lo que dice el teorema en esencia. Usted debe llevar a la forma normal la ecuación diferencial, esto debe buscar la forma normal. Lo que queda a la derecha es la función f de xy. A esa función debe verificar cuándo es continua, que eso usted lo aprendió en cálculo 1, y además calcular la derivada parcial de esa función con respecto a la variable dependiente, y también debe ser continua en esa región R. Por último, acá tenemos una visualización de lo que quiere decir el teorema ese. Tenemos una caja rectangular que es ABCD en nuestra región R. En esa región R está el punto x sub 0, y si la función f, vuelvo y repito, f de xy es continua y además la parcial de f con respecto a y también es continua, ambas en esa región R, entonces hay garantía de que hay un intervalo y sub 0 que contiene x sub 0, donde existe una función única que satisface el PBI. Y con esto sería todo para este material.